Empecemos ahora los soportes que tiene perfecta relación con los conductores. Bueno, como cualquier otro, digamos, elemento de la línea de transmisión, el proceso de diseño de los soportes primero pasa, por supuesto, por el desarrollo del proyecto mismo. Luego viene la ingeniería propiamente dicha, el diseño. Bueno, luego viene la procura o compra también. Luego viene el proceso de construcción y luego ya el cierre, ¿no? Muy bien. Dentro de esos procesos, el fundamental es el proceso de diseño, en donde tiene que definirse primero el número de estructuras. O sea, tenemos que ver digamos, con la plantilla, debemos en el perfil saber cuántas estructuras vamos a poner en el perfil de la línea. Eso es en inglés structure spotting, ¿de acuerdo? O sea, simplemente hacer la distribución de estructuras a lo largo de la línea de transmisión. Luego, incluir ahí el cálculo de los flechas de los conductores y los tiros, el diseño de las estructuras propiamente dicha, el diseño de las cimentaciones o fundaciones y finalmente los dibujos. Eso es todo lo que tenemos que entregar como estructuras. O sea, en el volumen de cálculos justificativos, los planos, y en la ingeniería del proyecto tenemos que entregar todo esto. Este es obligatorio, ¿de acuerdo? Ahora, por supuesto, pues en cada uno de ellos hay que presentar, pues, por ejemplo, para la distribución de estructuras, cuál ha sido el criterio, cuál es el tipo de estructuras de alineamiento, de ángulo, etcétera, que se ha procedido a hacer y con qué software lo hemos hecho, ¿de acuerdo? O sea, cuál es el modelo de software que hemos empleado. Hay varios, por supuesto, internacionalmente, pero los más conocidos a nivel de estructuras es lo que desarrolla ABS Ingenieros, así como también el que ha desarrollado la empresa que ha diseñado o la empresa que ha desarrollado el software PLS-CAD, ¿de acuerdo? Es un software Tower. Y así hay otros también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a hacer? Bueno, parte del curso, eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ahora, las estructuras cuando se diseñan, respecto al clima, tienen que soportar el viento extremo en la zona, tiene que ser diseñado contra el hielo, si es que hay hielo en la zona, o los efectos combinados de viento y hielo. A veces hay extremo hielo y viento concurrentes, o sea, al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Alto viento, polución, temperatura de trabajo, todo eso hay que definirlo como aspectos climáticos o aspectos externos. Pero al mismo tiempo, eléctricamente hablando, hay que tomar en cuenta los aspectos o códigos regulatorios en las estructuras propiamente dichas, ¿no es cierto? Por ejemplo, solo como comentario, seguramente lo vamos a hacer cuando la torre está, digamos, se va a diseñar. Aquí hay una cadena de aisladores y que nosotros vamos a aprender a calcular cuánto oscila. La cadena oscila por efecto de la presión del viento. Este ángulo de oscilación nosotros lo vamos a calcular, ¿verdad? Y eléctricamente hablando, de eso vamos a hablar en su momento, eléctricamente hablando, hay una distancia mínima de la fase viva a masa, mínima, por aspectos eléctricos, porque usted sabe que el arco se tiene que producir antes de que toque la fase. Usted no va pues a pensar que el arco se va a producir justamente cuando ya tocó la masa. De ninguna manera. El arco se produce antes, porque el dieléctrico aire se rompe por efecto del intenso campo eléctrico en el conductor propiamente dicho. Ese intenso campo eléctrico se produce, por ejemplo, cuando un rayo ha caído sobre el conductor y produce un impulso de tensión que viaja por el conductor y llega a esta estructura. En ese instante, cuando ese impulso de tensión está en este punto verde, en ese punto hay un intenso campo eléctrico tal que se produce el arco si es que esta distancia no es la adecuada.
la norma nos indica, la norma nos indica que cuando hay esos impulsos, ¿cuál es la distancia mínima que debe haber entre la fase viva y la masa de la torre? Por lo tanto, los códigos establecen, desde el punto de vista eléctrico, cuáles deben ser las dimensiones. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la longitud de la ménsula? De modo que la longitud de la ménsula, ¿no es cierto? La longitud de la ménsula tiene aspectos, se definen por aspecto de dónde está instalada la línea. Cuanto más alto es el nivel isoceráunico, número de descargas o número de rayos por kilómetro cuadrado por año, cuanto más alto es el nivel isoceráunico, esta ménsula de longitud L es más grande, definitivamente, como lo vamos a ver. Y por supuesto, a mayor tensión, más grande también. Entonces, también hay los derechos de paso, las distancias mínimas al terreno, ¿no es cierto? Las distancias mínimas al terreno, que ya sabemos, tiene efecto en la altura del soporte, ¿no es cierto? El ángulo de la cadena, ¿no es cierto? La protección, ¿de acuerdo? Sobre todo por cable de guarda, los rayos atmosféricos que descargan a tierra, los requerimientos de aislamiento. Esta longitud de la cadena, nosotros la vamos a calcular. ¿Cuánto debe ser la longitud de la cadena? ¿Se da cuenta? Cuanto más larga es la cadena, la ménsula tiene que ser más grande. Y a un mismo nivel de tensión, a un mismo 500 kilovoltios, no es lo mismo que la línea de 500 kilovoltios instalado en Lima, o instalado, por ejemplo, en la altura de Casapalca, o instalado en Ticlio, ¿no es cierto? La longitud de la cadena no es la misma. ¿Por qué razones? Ya veremos. Entonces, los diseños de la línea de transmisión se ven afectados por aspectos eléctricos y por aspectos mecánicos y aspectos regulatorios o de normas. ¿De acuerdo? O de normas. A veces también por disposiciones públicas, ¿no? También hay que tomar en cuenta si es que en la zona hay galopeo. ¿Te das cuenta? Todo esto seguramente lo vamos a comentar de todas maneras, ¿de acuerdo? De esto ya hablamos, cómo se define el ancho de la vía, el ancho o la longitud, digamos así, del derecho de paso o la faja de servidumbre, ¿verdad? Que tiene que ver con el ángulo de oscilación de la cadena. Esto lo vamos a volver a comentar. Respecto a los tipos de materiales a usar, eso depende prácticamente del vano. Por ejemplo, una línea en sitio plano, ¿de acuerdo? Cuyo vano promedio está en el orden de los, por ejemplo, 300 metros. Si estamos hablando del orden de los 300 metros, ¿no es cierto? Entonces, puede utilizarse los postes de madera. Podría ser concreto también, pero los postes de madera son más versátiles. Habrá que comentar otros aspectos. Por ejemplo, en ciudad. En ciudad no es conveniente el poste de madera. No es conveniente. ¿Por qué? Porque lo vandalizan. Por ejemplo, lo orinan. Eso le afecta a la madera. Por eso que en ciudades propiamente dicho, no ponemos postes de madera. En general no podemos. ¿De acuerdo? Porque es vandalizado. Ahora, en zonas de alto desnivel, que como ya sabemos, en zonas de fuertes desniveles en la sierra, aprovechamos las circunstancias del perfil del terreno para poder hacer más vanos más largos. Aprovechamos el terreno. Entonces, allí los vanos, en sitios desnivelados, los vanos pueden llegar a 600 metros, 700 metros, sin ningún problema, ¿no? Entonces, si estamos hablando de vanos de 700 metros, ¿verdad? Entonces los postes pueden ser de madera, de concreto o de acero. ¿De qué va a depender? ¿No? ¿Eso de qué va a depender? De los tiros mecánicos, ¿verdad? Va a depender de los tiros mecánicos. ¿De acuerdo? Ahora, cuanto más alta es la tensión, la línea puede llevar mayor potencia. Estamos hablando de potencia a raíz de 3 tensión por corriente. Entonces, cuanto a la tensión mucho más alta, la potencia de transmisión
es mucho más alta, pero la corriente tiende a ser menor. Y por lo tanto, el peso del cable, la sección del cable menor y el peso del cable menor. Entonces el cable no pesa tanto. ¿Por qué? Porque la mayor potencia se lleva por tensión. Y entonces podría yo pues poner madera, pues, cuando se trata de vanos de 700 metros, ¿no? Pero repito, en cambio, cuando menor es la tensión, para ese mismo vano, cuanto menor, por ejemplo, 138 kilovoltios, entonces ya es la madera o el concreto, o quizás el acero, steel. Entonces, el material de la línea, el material, perdón, de los soportes, no es necesariamente por aspectos eléctricos o por aspecto de nivel de tensión, no, es básicamente por aspecto de tiros, por aspecto de tiros. Un poste de madera, pues, que soporte alto tiro, se va a romper como palito de fósforo. Y el alto tiro es porque los conductores pesan mucho. Aparte de la condición climática de la presión de viento y el hielo, los conductores pesan mucho. Pero cuando tú elevas la tensión, ya el conductor pesa menos. Elevas la tensión, el conductor pesa menos. ¿De acuerdo? Entonces, los mayores peligros están cuando, mecánicamente hablando, cuando las tensiones son menores. Pero el otro problema en alta tensión o extra alta tensión, por ejemplo, 500 kilovoltios, los soportes son mucho más altos. Mucho más altos. Por lo tanto, los tiros tienden a voltear la torre. Tienden. No lo voltean. Tienden a voltear la torre. O sea, ya no por el peso propiamente dicho, por los grandes tiros, sino por la presión del viento. La presión del viento es muy importante en la línea de transmisión en 500 kilovoltios, porque las líneas de extra alta tensión son muy altas. No es conveniente entonces que las estructuras sean muy altas, pero no hay otro remedio. En cambio, en 138, 60 kilovoltios, las estructuras son bajas, ¿verdad? Las estructuras son bajas. Pero el problema son los tiros. ¿Por qué? Porque los conductores son más gruesos. ¿De acuerdo? Entonces, como materiales, tenemos la madera, tenemos el acero, que puede ser postes de acero, generalmente tubulares, o de sección hexagonal, octogonal, de dodecágonos, etcétera, o armados, ¿no? Látiz, armados, celosía. Entonces, madera, acero, dentro de acero puede ser postes de acero o celosía, poste de concreto, y también hay líneas en donde podemos poner materiales mixtos. No tienes necesariamente que poner a lo largo de una línea de transmisión un mismo tipo de estructuras. Un mismo tipo de estructuras. No, 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 no. De repente en la parte costa puedes poner postes de concreto y en la parte sierra vas a tener que poner postes de acero, que tiene mayor resistencia, mayor capacidad mecánica. Solo que hay que tratar en lo posible de que si en la costa las estructuras, por decir algo, ¿no? Si en la costa las estructuras son de este tipo, con distribución triangular, por decir algo, ¿no? Entonces hay que tratar de conservar esa disposición de conductores en triangular. Es decir, en la parte alta, de repente conviene poner, ya comentaremos todo eso, conviene poner torres metálicas, ¿de acuerdo? Torres metálicas en donde, nuevamente, ¿verdad? La disposición de conductores sigue siendo triangular. Disposición de conductores sigue siendo triangular. Igual que acá, triangular, solo que el material es otro. ¿Con qué intención tratar de mantener la disposición de fases en triángulo? Para mantener la misma reactancia. Porque si un tramo de línea es en triángulo y el otro tramo de línea es, por ejemplo, con disposición flat, es decir, el soporte más o menos es así, flat, o sea, horizontal, mejor dicho, los conductores, entonces la reactancia es otra. Es como si hubieran dos líneas en cascada. Cada línea se comporta en forma diferente.
Y en consecuencia la caída de tensión es diferente. Por eso vamos a tomar en cuenta. Entonces usted tiene que tener los conceptos bien claros. Usted ya sabe calcular la inductancia en línea de transmisión. Usted sabe calcular la inductancia en cualquier elemento. Nosotros vamos a aplicar esas ecuaciones que usted ya conoce, vamos a aplicar explícitamente a línea de transmisión, pero vamos a discutir. El tema no es calcular. Ya le dije 1000 veces. Yo no le estoy enseñando solo a calcular. Usted tiene que discutirme por qué razón o cuál es el efecto de llevar diferentes disposiciones de fases en una misma línea de transmisión. Usted tiene que conocer perfectamente ese tema. Porque somos ingenieros, pues. Somos ingenieros. También, ya, esto es lo que se viene pronto, las estructuras compuestas. O sea, las mismas estructuras son aislantes. O sea, el material de la línea ya es aislante. Y por lo tanto, ya no le pongo cadenas aisladores. Ese es el futuro. La misma línea ya no es de acero, ya no es de concreto, ya no es de madera. Es de material aislante, material compuesto. Como decir, el material de los aisladores poliméricos. Solo que no es, pues, ese no es el material. Es más, tiene que ser más endurecido porque requiere soportar tiros. Como vamos a ver, ¿verdad? Las estructuras pueden ser, perdón, las estructuras pueden ser tipo S, vamos a llamarle suspensión, S, alineamiento, los americanos le dicen en tangente. Las estructuras tipo A, sine, ángulo, estructuras de ángulo, A, y las de fin de línea, R. R. Si el costo de una estructura tipo S es X dólares, el angular probablemente vale 2X. Y el de retención probablemente vale 4X. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y también hay estructuras especiales, ¿no? Básicamente en las subestaciones. Estamos hablando de estructuras para línea de transmisión. X, 2X, 4X. O sea, una estructura terminal prácticamente vale 4 veces el de una línea en una estructura tipo S. Y ya usted sabe, por favor, que si este es el trazo de la línea, ¿verdad? El trazo de la línea, ¿verdad? Aquí empieza y aquí termina el tramo de línea. En consecuencia, aquí pongo una estructura tipo R, terminal, mejor dicho, y acá también R, al principio y al final. Aquí pongo estructura tipo A y aquí también estructura tipo A. Las demás son estructuras tipo S, ¿no? Estructuras tipo S, que se colocan, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con la plantilla. O el software lo hace, ¿verdad? O el software lo hace, ¿verdad? Trate usted, por favor, de estudiar el LPK. Ya usted tiene las licencias, ¿no es cierto? Ya les he hecho dar licencias a todos, por todo el ciclo, hasta el fin de marzo. Entonces, estudien, por favor, hay bastante material para estudiar. No les voy a enseñar a manejar software. Mi curso no es enseñar software. Mi curso es enseñar la teoría que sustenta ese software. Las ecuaciones que yo le he enseñado y que le estoy enseñando ya está metida en ese software, ¿verdad? Y con la lógica del mismo software, el software ya traza la línea de transmisión. Hace todos los cálculos que se requieren en la línea de transmisión. ¿De acuerdo? El creador de ese software ha sido mi alumno, como usted. Y se le prendió el foco y dijo, profesor, voy a hacer mi propio software. Walter, está adelante. Y se puso a estudiar, pues. Y ahí está su software, él vive de eso. Vive de eso, ¿no? Y lo llaman de diferentes países, porque él prácticamente ha dominado toda Latinoamérica. Y parte de Europa, España también está vendiendo, ¿no? Entonces está viajando constantemente, ¿no? En algunas oportunidades me he encontrado con él en España, en Argentina. Sí, yo me voy por conferencias, él también va a dictar sus conferencias sobre su software. ¿Por qué no usted? ¿Por qué no usted? ¿Verdad? ¿Por qué no usted? El cielo es el límite para nosotros.
El cielo es el límite. Nosotros no tenemos límites, ¿verdad? Si queremos, lo hacemos. Así de simple. Usted como ingeniero electricista nunca le va a faltar dinero, si usted quiere, ¿eh? Si usted quiere. Porque si usted se pone flojo y si mañana no sabe mucho más que hoy día, usted se está quedando. Lamentablemente, el mundo externo es extremadamente competitivo, extremadamente competitivo. Entonces, las estructuras son S, A y R, ¿de acuerdo? A veces este tramo, por ejemplo, desde esta estructura A, hay un montón de estructuras tipo S, un montón de estructuras tipo S. Por ejemplo, podrían haber 30 estructuras tipo S o 40. O sea, es un tramo muy largo. Desde aquí hasta acá es un tramo de kilómetros, por decir de 30 kilómetros. Y usted sabe que las estructuras tipo S trabajan en alineamiento la mayor parte del año a la temperatura que más dura todo el año, trabajan en equilibrio, ¿verdad? Trabajan en equilibrio. Entonces, esas estructuras que trabajan en equilibrio, yo tengo licencia perpetua de mi alumno. Tengo la suerte de tener muy buenos alumnos, ¿no? Gerson Morales me acaba de invitar para Alemania, para ir, está yendo a Alemania, para visitar la fábrica Siemens en una ciudad, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre. Alumnos que felizmente tengo la suerte de ser amigos, ¿no? ¿Sí? No importa de qué vano se trate, usted puede ver que el parámetro de la catenaria es 2000, en el siguiente vano, el parámetro de la catenaria es 2000, en el siguiente vano, el parámetro de la catenaria es 2000. Todos los vanos, por supuesto que así se instala, pues. Por supuesto que así se instala, ¿verdad? Eso es debido a la misma catenaria. Eso es debido que estamos, pues, en la hipótesis de templado, ¿verdad? Estamos en la hipótesis de templado, ¿verdad? El problema es cuando pasamos, por ejemplo, a la mínima temperatura. Mira el conductor, voy a pasar a la hipótesis de mínima temperatura. ¿Eh? Entonces aquí la catenaria es 2079 y en el otro lado es 2240. Esto significa pues que entonces ahora hay un tiro de desequilibrio. Ya les he dicho eso, por favor. Aquí hay una resultante y que la estructura tiene que soportarla. Y eso es lo que vamos a hacer. Calcular esos tiros. Que solamente se da cuando viene la hipótesis extraordinaria, porque lo normal es la temperatura que más dura todo el año. O sea, la temperatura de cada día. A esa temperatura de cada día yo instalo la línea con la tensión de cada día y el EDS, que dura la temperatura que más dura todo el año. Por lo tanto, el más dura todo el año está en equilibrio, siempre. El problema es cuando pasa a otras condiciones, que son temperaturas que menos duran todo el año. Ahí no hay problema. Y la otra es, por ejemplo, la condición de máxima temperatura. Esta es la que nos interesa, porque con la máxima temperatura distribuimos las estructuras, no con la catenaria de templado. Miren, con la catenaria de templado todas están verdecitas, o sea, los conductores están muy buenos. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, son 8:30. ¿Perdón? Dime. Disculpe que lo interrumpa, son 8:30. Oh, gracias, Harry, gracias. Muy bien, te agradezco mucho. Te agradezco. Caramba, cómo se nos va la hora rápido, ¿no? O soy muy efusivo. La posición del conductor, respetando la distancia mínima, todo en orden. El software te avisa porque le pones conductor verde, una cosa así, ¿no? El problema es cuando pasas a máxima temperatura, con la máxima temperatura, con el máximo estiramiento, es que se define realmente la altura del soporte.
Y mire, todo no sirve, pues. No sirve, pues. ¿Se da cuenta? Entonces aquí sí tenemos inconvenientes, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos mover, por ejemplo, la estructura de repente, no sé, o darle mayor altura, ¿no es cierto? Podríamos darle mayor altura a los soportes para poder cumplir la distancia mínima del conductor al terreno o mover las estructuras. Eso es lo que quiero que practiques con la intención de, con la intención de que usted pueda, o sea, el software te propone una distribución de estructuras, pero esa no es la final. Tú tienes que corregir uno a uno, ¿ya? Hay que repasar ese tema, por favor, ¿ya? Voy a quedarme acá en los soportes. Bien, en concreto, por ejemplo, diversos tipos de estructuras. Por ejemplo, fíjese este tipo de estructuras. Tiene usted que pensar siempre como ingeniero. Tiene usted que pensar siempre teniendo en cuenta todas las disciplinas con las cuales nosotros hemos sido formados. Usted tiene que recordar absolutamente todo lo que sabe. Por ejemplo, esta estructura que está aquí señalada, ¿qué clase de limitación le puede usted ver? ¿Qué clase de limitación le puede usted ver? Es el tipo de estructura denominado line post. Line post. Evidentemente, el problema es este tiro. Ese tiro. En cada estructura. ¿Verdad? 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 Y puede romper el aislador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se da cuenta? Eso depende de su parte débil del aislador es este punto de acá, este punto en donde está agarrado el soporte. No soporta mucho, pues, porque seguramente es con pernos. Y el perno se rompe, pues. Por lo tanto, este tiro vertical hacia abajo del conductor puede romper el aislador o puede, digamos, desensamblar el aislador de la estructura. En cambio, aquí, fíjese, está reforzada la estructura. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Acá, por ejemplo, un tiro, este tiro, ¿ve? Entonces, ese tiro está reforzado con un aislador adicional, ¿verdad? O sea, este aislador soporta este tiro y soporta este tiro de acá también. ¿Por qué? Porque hay un tirante que lo ayuda, igual que el siguiente, ¿no? En cambio, estas estructuras típicamente son de madera, ¿no? Soportan buenos tiros. Va a depender solamente de la cruceta. Hay que ponerle buena cruceta. Las cadenas ahí están colgadas. Entonces son estructura tipo S. Todas son S, porque las cadenas son colgadas. Pero precisamente son para alineamiento. Por ejemplo, este de acá se le puede llamar SX. ¿Por qué X? Porque lleva precisamente una X. En cambio, acá simplemente es S. No lleva X, ¿verdad? Estos son estructuras tipo S. Estructuras tipo S. Solo que acá llevan otra línea, fíjese, en paralelo. Otra línea de media tensión abajo. Eso sí es posible. ¿De acuerdo? Sí es posible. Pero hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el pequeño inconveniente? Eléctricamente hablando, ¿cuál es el pequeño inconveniente que vaya una línea acá debajo? ¿Cuál es el pequeñísimo inconveniente que una línea vaya debajo? Suponga que esa línea es de 10 kilovoltios. Y arriba, los tres conductores de arriba son de 60 kilovoltios. ¿Cuál cree usted que es el pequeño inconveniente? Eléctricamente hablando, ¿cuál cree usted que es el problema? ¿No lo sabe? ¿No me puede decir? La inducción que podría haber La entre los cables por la inducción. cercanía. Por supuesto, pues. Esta línea nominalmente es de 10 kilovoltios. Pero mentira, pues, va a trabajar a 11. ¿Te das cuenta? Y ese es por efecto de la inductancia mutua. Usted sabe calcular las inductancias.
Y entonces cuando pasa por aquí, estos tres conductores de alta, pasa corriente, genera su campo magnético que concatena con la línea de 10 y le induce. Todas esas cosas usted tiene que tener en cuenta. Nosotros debemos aprender a calcular todo eso. Miren la cantidad de cosas que usted tiene para estudiar. Muchas cosas para estudiar y todos son bonitos. No me vaya a decir que es complicado. Algunas estructuras son con viento también se le llama, ¿ya? Mire, son estructuras ventadas. ¿Ya? Se le dice viento, ¿no? ¿Para qué? Para darle estabilidad. El problema es que ocupa espacio. ¿Eh? Si el ángulo aquí es de 45 grados, ¿verdad? Entonces, si la altura del soporte es 18 metros, es evidente que desde aquí hasta acá también es 18. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces ocupa un gran espacio. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque siempre a las retenidas, vientos, ¿verdad? Hay siempre costumbre de... las personas, pues, no son muy conscientes, ¿no? O sea, los vandalizan, pues, ¿no? Estructuras tipo S, todas son estructuras tipo S, ¿verdad? Todas. De diferente tipo armado, pero todas son estructuras tipo S. Este es S para doble eterna. SX, incluso se dice, ¿no? En cambio, esta es estructura de ángulo. Y acá dice pequeño ángulo. ¿Eh? Estructura de ángulo. Estructuras de ángulo. ¿De acuerdo? Estructuras de ángulo. Ahora, básicamente, ¿cómo es? A ver, ¿dónde? Otro. Acá. Fíjese usted, después volvemos a eso. Acá el mayor problema es este tiro, ¿verdad? Este tiro. ¿Eh? Ese tiro, vamos a suponer que sea 1200. 1200, ¿sí? ¿Verdad? 1200. Entonces, aquí, si este ángulo es 45, ¿verdad? Si este ángulo es 45, usted está en condición de calcular cuánto vale el tiro aquí y cuánto vale el tiro aquí, ¿verdad? ¿No? Por el método de los nudos, hasta ahora me acuerdo. Y en cada nudo puede haber solo máximo dos incógnitas. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones que puedo plantear, ¿verdad? Sumatoria de ejes en el eje X igual a 0 y sumatoria de resultante en el eje Y igual a 0 también. Entonces, puedo plantear dos ecuaciones, por lo tanto, ahí hay dos tiros que yo puedo determinar. ¿Verdad que sí? Supongamos que aquí, aquí, este tiro nos sale 900. Y este tiro de acá me sale, solo por redondear, 1000. Solo por redondear. 1000 me sale. ¿Verdad? Entonces, este aislador de acá abajo, ¿para qué capacidad lo debo comprar? ¿Para qué capacidad lo debo comprar? ¿Para qué capacidad lo debo comprar? 1000 veces lo he dicho. ¿Para qué capacidad lo debo comprar? Para que soporte, no 900. ¿Para que soporte cuánto? ¿Ya se olvidó? ¿Sí? El doble. Tengo que comprar el aislador que soporte 1800. Y el de arriba para que soporte 2000. Y así estoy seguro, nunca le va a pasar nada. El mayor problema de estos aisladores line post es aquí, los pernos que están acá. Porque acá hay un perno pasante que se va hasta afuera. Tengo que ponerle su tuerca y su contratuerca. Ese es el problema. A ese 1200 se le llama cantilever. ¿Ya? Cantilever. Entonces, tú cuando compres un aislador tipo line post, como el que estás mirando, ¿no es cierto? Cuando compres un aislador tipo line post, el fabricante te va a decir, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cantilever? ¿Qué capacidad es capaz de soportar el aislador? Quiero de 1900 por 2, ¿de acuerdo?
Aquí, en cambio, este aislador simplemente soporta tracción hacia abajo. Si la tracción hacia abajo es 1000, es evidente, es 1000, porque ya tú sabes calcular el tiro vertical hacia abajo. Entonces, este aislador que yo debo comprar debe soportar 2000. Por lo tanto, hay tiro hacia abajo 2000. Quiere decir que este perno no se puede romper, ¿eh? Y la madera va a soportar un tiro hacia abajo de 2000. ¿Se va a romper la madera? También eso hay que verificar. Somos ingenieros, ¿verdad? Estructura tipo S, ¿verdad? Mire, ¿ve? Es una cadena nada más colgada. Estructura tipo S, ¿verdad? Acá solamente estoy resaltando el hecho de que, como aquí va la cadena, por acá va la cadena, ¿verdad? Acá se cuelga la cadena, la parte metálica de la cadena de aisladores, por el aislador, ¿no es cierto?, está llevada a tierra. ¿Eh? Por el medio del poste, viaja a tierra. Por encima, si es poste de madera, o por dentro, si es poste de concreto, ¿verdad? O sea, la parte metálica de la cadena de aisladores tiene que estar aterrada. ¿Por qué? Porque como vamos a estudiar posteriormente, hay una corriente de fuga permanente que viaja por encima de la superficie de la cadena de aisladores y permanentemente viaja a tierra. La corriente, permanentemente, siempre. Poste de madera, pino amarillo del sur. Así se cosechan, se sacan los postes de madera. Si son chicos de poca longitud, así se empaquetan. 9 metros, 8 metros, para baja tensión básicamente. Postes usados. Mire, estructuras de madera. S, por supuesto, estructura tipo S, ¿verdad? Las cadenas están colgadas verticalmente, son estructuras tipo S, ¿verdad? Son estructuras tipo S. Estructura de concreto, fíjese el hueco por el medio. Fíjese el hueco por el medio, comentaremos eso. Ese hueco no es por molde, sino es por centrifugación. Ya lo veremos. No voy a pensar que es por molde, ¿no? No es molde hueco. ¿Cómo es eso de molde hueco? ¿Verdad? Estructuras especiales. Bueno, aquí la corriente viene por acá, ¿verdad? La corriente viene por acá, pasa por acá, entra por acá, sigue por acá y listo, se va la corriente, ¿verdad? De modo que este de acá es un puente. Este aislador solamente sirve para fijar el puente, para que el puente no oscile con el viento, ¿verdad? ¿Sí? Ingeniero, sí, dime, por favor. Consulta, ¿por qué son dos postes y no es un solo poste nada más grueso? ¿Alguna propuesta de respuesta? ¿Por qué hay dos postes? ¿Alguna propuesta? ¿Puede ser por el peso, ingeniero? Por supuesto, pues es aspectos mecánicos. Quiere decir que la resultante, usted puede ver, mire el ángulo cómo está. Usted sabe que aquí hay un tiro, ¿verdad? Usted sabe que acá hay otro tiro, ¿verdad? T sub 0, T sub 0. Suponga que ese T sub 0 vale, por ejemplo, 2000, ¿verdad? 2000. Y acá también vale 2000, ¿verdad? Y usted ve que está en ángulo, ¿no es cierto? Entonces aquí, a lo largo de la estructura, a lo largo de esa cruceta, hay una resultante, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale esa resultante? Supón tú que esa resultante, supón tú que aquí el ángulo, supón tú que este ángulo es 30 grados. Pregunto, ¿cuánto vale esta resultante? ¿Qué es su R? ¿Cuánto vale? A ver, no digo el número, dime cómo calculo. ¿Cuánto vale? ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo te agarro? Vale 2 veces 2000 por el seno de 30 entre 2. O sea, supón tú que aquí hay una resultante, 1500 kilos. Por tanto, si pones un poste, esta resultante va a voltear el poste. Entonces, ¿yo qué hago? Le pongo 2. Es por cuestiones, le estoy diciendo, por favor, razone como ingeniero. Yo no te lo voy a decir todo, pues, porque no me voy a acordar. Pero es evidente que tienes que pensar en todo momento como ingeniero. ¿Sí?
¿Sí? ¿Sí? Digo, ¿no? Fíjese aquí, ¿eh? Fíjese aquí. Aquí hay T sub 0. Usted ya lo sabe. Aquí también hay T sub 0. La pregunta es entonces, ¿verdad? La pregunta es entonces, ¿cuánto vale este tiro? ¿Eh? Y peor aún, es doble terna. O sea que acá hay otro tiro. Y de la otra fase hay otro tiro. De la otra fase hay otro tiro. De la otra fase superior hay otro tiro. Y de la otra fase superior hay otro tiro. Fíjese la cantidad de momento de volteo total que hay en la estructura. Y por eso allí le he puesto 3 postes. ¿Lo ve o no lo ve? No hay 2, ¿verdad? ¿Verdad? Expreso, pues, lo expreso. Razonemos siempre en la menor medida posible. Diferentes tipos de disposición de fases. ¿Ya? Triángulo, 10 y 22, 9. Horizontal, triángulo también, ¿no? Cadenas colgantes, ¿no? Hay diferentes tipos. Aquí, por ejemplo, usted puede ver una estructura tipo R, o sea, final de línea. Fíjese usted el postecito. Voy a poner un poquito grueso solo por verlo. Acá está el poste. Oh, no, no era eso lo que quería. Este es el poste. ¿Eh? El poste. Y usted puede ver que el conductor aquí está en tracción. Este valor de conductor vale T sub 0. Y estoy poniendo solo una fase, ¿eh? No me vaya a decir que solamente es un solo T sub 0. En cambio, hacia adentro, hacia la subestación, fíjese, porque toda línea de transmisión llega necesariamente a un pórtico metálico. Esa línea de transmisión llega a este pórtico metálico. Y usted puede ver que efectivamente el conductor llega al pórtico a través de una cadena. Y este conductor que viene por acá, a través de un aislador que fija, un jumper se le llama, se conecta al conductor, ahora sí entra a la subestación. Pero este tiro de aquí, este tiro de un vano tan chiquito que puede tener 30 metros nada más, ese tiro es prácticamente 0. O sea, esta estructura solo trabaja para 3 fuerzas T sub 0. Y en forma unilateral, porque los tiros en contrario valen 0. Por lo tanto, esta estructura nunca está en equilibrio. Nunca. Por lo tanto, hay un elevadísimo momento de vuelco. Elevado. Por lo tanto, aquí la cimentación de esta estructura tiene que ser de una buena dimensión en concreto, aparte de que el diámetro tiene que ser bien grueso. El poste, en este caso es metálico, un poste metálico grueso, con una buena cimentación en el suelo grueso, para que aguante T sub 0, T sub 0, T sub 0. ¿Cuál es el momento de vuelco total? Usted lo sabe, T sub 0 multiplicado por la altura, más el otro T sub 0 multiplicado por la otra altura, que está más abajito, más el otro T sub 0 multiplicado por su altura. Suma usted los 3 y le puede salir 10.500 kilogramos metro. ¿Quién puede soportar ese momento de vuelto? La estructura R, pero cuesta mucho, pues, cuesta mucho. ¿Sí? Por eso se llama estructura tipo R. Esta es la que más cuesta. Esta es la que te dije, oye, esto vale 4X. Cuando X es el precio de una estructura tipo S. Esto vale el cuádruple, porque tiene que soportar tiros unilaterales. O sea, en un solo sentido. No está nunca en equilibrio. Nunca. Por lo tanto, ¿quién tiene que equilibrar? El poste mismo, la capacidad del poste mismo y la cimentación abajo en el suelo. Tiene que permanecer perfectamente vertical.
Estructura tipo R, ¿verdad? Hablaremos de eso. Estructura tipo A, ¿verdad? Estructura tipo A, pues, ¿no? ¿Sí? El conductor viene por acá, ¿sí? Y se va por acá, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces acá hay una resultante, pues, que tiende a voltar al poste metálico. Y fíjese cuántas fases son. Estructura tipo A, ¿no? Estructura tipo A. ¿Te das cuenta? Estructura tipo A. El conductor viene por acá hasta acá y luego se va. ¿Sí? Estructura de ángulo. En este caso es de ángulo, no es R, es ángulo. ¿Sí? Estructura tipo S. O sea, le estoy diciendo hasta el hartazgo. No importa que sea poste de concreto, poste de madera, poste de acero, lo que sea, es estructura tipo S si las cadenas están colgadas. Un solo aislador, una sola cadena, puede ser doble cadena. Hablaremos de eso. Esta es una estructura también tipo S. Pero pregunto, ¿por qué la fase central está con estructuras en B, en V, en B chica? ¿Por qué están? ¿Por qué se le ocurre? ¿Algo me puede decir usted por lógica de ingeniero? En este tipo de estructuras, estructura tipo gato, así le llamamos. ¿Por qué la fase central está en B chica, en V? ¿Por qué se te ocurre? ¿Algún ensayo? Esta cadena, la cadena externa, por ejemplo, ya usted sabe, oscila, ¿verdad? De modo que la longitud de la ménsula la calculamos de tal manera que no llegue a la fase. Maestro, ¿qué dice maestro? Bueno, ya nombraron al director regional de Energía y Minas de Junín. ¿Quién es? O sea que es gente de Cerrón. ¿Quién es? Cerrón, ¿no? Claro, gente de Cerrón. Así es. Así es. O sea, Cerrón. Creo que eso nos va bien a nosotros. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, me han pasado la voz. O sea, ¿qué voy a hacer? Nosotros somos técnicos, hermano, nosotros no somos políticos. Yo voy a trabajar. Yo he trabajado para Fujimori, he trabajado para Toledo, he trabajado para Alan García, para todos, hermano, y siempre me han designado en altos cargos. Ahora veo que también me van a designar. Está bien, pues, que me designen. Yo trabajo porque soy ingeniero de la UNI. Punto, hermano. ¿Ya? Te llamo porque estoy dictando clase. ¿Ya? Listo, hermanito. Un abrazo. Te llamo. Parece que me van a designar en un alto cargo en el sector de energía. ¿Ya? Pero no es la primera vez. ¿Eh? He sido presidente del directorio de Machu Picchu, de la central hidroeléctrica de Machu Picchu, de la empresa. He sido director en Electrooriente, he sido gerente corporativo de proyectos en Distriluz, he sido director en el Ministerio de Energía y Minas, y todo en proyectos de línea de transmisión y subestaciones, muchachos. Y cuando me llaman, yo no soy ladrón, yo no soy político, no soy nada. A mí me llaman porque quieren que aplique la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Nosotros somos ingenieros y conocemos muy bien la ley de Ohm. Así de simple, ¿no? Entonces, siempre me han llamado, muchachos, para este tipo de cosas porque conozco mi materia, conozco mi ingeniería, yo sé lo que hay que hacer para los proyectos, muchos años en todo esto, ¿no? Y además, de ejercer mi profesión, me doy el lujo de enseñar en la universidad, ¿no? Mi alma mater, mi universidad, a quien amo más, ¿verdad? Cambio de trabajos, pero de la uni nunca me he cambiado.
absolutamente, ¿no? Ni tampoco enseño en otras universidades, porque no quiero, pues. Prefiero vivir tranquilo con mi uni, ¿no? Y además con ustedes me llevo muy bien, ¿no? Yo he enseñado en la Universidad del Callao, he enseñado un poco más joven, he enseñado en San Marcos. En San Marcos también regular, ¿eh? Regular. Pero en Callao sí no quiero enseñar, ¿ya? No, sin comentarios, por favor. No quiero enseñar, ¿ya? No sabe, la ley de no la tienen clara, ¿no? No la tienen clara. Entonces yo me desespero cuando no tienen el conocimiento base suficiente como para poder entender los fenómenos, ¿ya? A ver, esta cadena de aisladores entonces oscila con la presión de viento, ¿verdad? Con la presión de viento. Entonces, la cruceta, la ménsula se calcula, como vamos a ver posteriormente, para que no choque la fase. Pero acá no, acá es peligroso. Puede chocar a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿yo qué hago? Lateralmente, así que en el plano que estamos viendo, el viento puede soplar, pero este conductor no se mueve. ¿Sí o no? No se mueve, pues. ¿Sí? No se mueve. Simplemente por eso es, ¿ya? Para que evitar que haya arco entre los conductores y masa. Para eso es. Y calculamos esta distancia lo suficiente como para que ese arco no exista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya vamos a calcular, tranquilo. Ahorita estoy dándote los fundamentos, pero apréndetelo, pues, por favor. Nada de lo que yo te estoy hablando es casualidad. Nada. ¿Ya? Nada en absolutamente. Por favor, capta toda la idea que te estoy dando porque es lo que vas a aplicar en tu profesión. ¿De acuerdo? Sigo. Diferentes tipos de estructuras, entonces, pues, ¿no? Estructura tipo S, ¿verdad? Estructura de amarre. Este es rompetramo, pero es A. Estructura A, ¿sí? Estructura especial. Torre de fin de línea, R. Cuando ya es la última estructura y entra a la subestación, ese es R. Hay más estructura de ángulo, ¿sí? Estructura S, estructura S, ¿sí? Estructura S, solo que las cadenas están en B. 2 conductores por fase. Ya veremos cuándo pongo 2, cuándo pongo 3, cuándo pongo 4 conductores por fase. Aprenderemos eso. Estructura tipo S, ¿verdad que sí? Estructura tipo S, pues. ¿Eh? Aquí la cadena puede oscilar, pero siempre va a estar lejos de la masa. Arriba, ¿no? Arriba esta ventana no es tan grande que digamos. Por eso hay que evitar que oscile la cadena, ¿verdad? Estructura tipo S. Pregunto, ¿por qué solamente hay 2 fases? ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente hay 2 fases? Ajá. ¿Alguien puede ensayar una respuesta? ¿Sí? Corriente continua, muchachos. Profesor, disculpe, ¿Sí? ahí en la imagen, abajito de material, en las dos líneas, entre las dos líneas, Sí. hay como un dispositivo. ¿Qué es eso? Un dispositivo. Sí, como un No hay aislador, ningún, creo. no hay ningún dispositivo, ¿no? Lo que hay sí es retenida, ¿no? Pero no hay ¿no? Es A como ver, un aislador, creo. ¿Qué es? no, señor. El conductores de fase son 2. Llega aquí y se va así. Luego llega así y se va así. Eso es todo. Nada más hay. Ahora, que hay otros cables, sí, pues son retenidas. Ese es para mantenerla fija a la estructura, hacia adelante y hacia atrás, para mantenerla fija, para que la torre no se voltee. ¿Por qué? Porque si usted puede ver, mire las patas de la torre. ¿La está mirando la pata? ¿La está mirando? Es una punta. ¿Y tú crees que la torre se va a parar en una punta aguja? ¿Cómo se va a mantener estable? Entonces lo mantengo estable con ese par de cuerdas retenidas verdes, hacia adelante y hacia atrás. ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Sí? ¿Lo entendió? ¿Sí? Pero por Dios, no hablemos de ese aspecto.
Usted entendió que es una corriente continua, ¿verdad? ¿Sí? Es una estructura en corriente continua, ¿verdad? Incluso tiene dos fases, ¿sí? Incluso tiene dos fases, ¿verdad? ¿Lo ve o no lo ve? ¿Sí? Es decir, una fase y una fase, ¿ya? ¿Y cómo es? ¿Cómo es el tema? Y tierra, digamos, es la puesta a tierra de la estructura. Me están llamando los amigos. Un ratito, ¿no? Un ratito. Realmente estaba esperando estas llamadas. Jorgito, ¿cómo estás? ¿Qué dice, hermano? No he visto, sinceramente. No lo he visto. Han cambiado el ministro de Energía, ¿no? ¿Es un amigo? ¿Ah? Un tal Palacio, director regional de Energía y Junín. Entonces es de la familia de Cerrón. Ese es lo malo, hermano, de estos políticos. Me da mucha pena, hermano, que Cerrón lo ha puesto, pues, la izquierda, ¿no? Ojo. Cerrón ha ganado cualquier cantidad en el... Sí. Ahora, bueno, lo bueno... Sí, lo bueno, sí, así Cerrón ha ganado. La verdad, la política me da mucha pena en el Perú. Se olvidan de que hay pobres que no tienen electricidad en las fronteras. Nadie habla de eso. Se olvidan que necesitamos revisar las tarifas para los pobres. Se olvidan que hay muchas líneas de transmisión que tender. Se olvidan que hay que hacer generación distribuida. Se olvidan que hay que hacer energías renovables. Esta gente está en la calle. Ojalá que no cambien al viceministro, que es el que que quiere que trabajemos con él. Pues ojalá que no cambien al viceministro, que por lo menos es un electricista. Entonces, ojalá que no lo cambien. Si cae el viceministro y ponen un político ya de viceministro, yo ya no entro, hermano. Ahí sí va a estar bien complicado, ¿no? ¿No crees tú? ¿Sí? Eso es una pena. Sí, bueno, pero ya que... ¿Qué te ha dicho tu contacto? ¿Hablaste con él? Sí, así es. Está sólido, no te preocupes. Está sólido. ¿Ya? Vamos a ver. Te llamo porque estoy dictando una clase ahorita, ¿sí? ¿Ya? No te preocupes, hermano, no te preocupes. Jorgito, hablamos, ¿ya? Chao, manito lindo. Chao. Sí, pues, los políticos son la muerte. Entonces, la tierra de la estructura, ¿no es cierto? La tierra es la otra fase, pues, ¿verdad? Entonces, esto es más y esto es menos, ¿sí? La otra fase es más y esto es menos, ¿sí? Ahí está, pues. O sea, este de acá se puede decir, hay dos fases en continuo. Porque usted sabe que en continuo solamente se requiere un conductor y su retorno, ¿verdad? Un conductor y su retorno, es todo lo que se quiere, ¿verdad? Entonces aquí hay dos conductores con un retorno común. Sabemos eso nosotros, ¿no? Es razonable. Estructura tipo S, ¿sí? Estructura tipo S. Estructuras tipo A, ¿verdad? Estructura tipo A, ¿sí? Estructura tipo A. Cuando el tramo es muy largo, ponemos esta estructura tipo A, que en realidad trabaja como rompetramo. Hacia atrás de nosotros hay pura estructura tipo S. Y usted ya sabe que las estructuras tipo S, vamos a cambiarle de color, las estructuras tipo S, por simple razonamiento, no tengo que enseñarle, ¿verdad? Por simple razonamiento, todas son S. Si esta estructura, cualquiera de ellas, esta se cae hacia la derecha, o esta de acá se cae hacia la derecha, debido a que, por ejemplo, vino un carro y lo chocó, y la estructura se inclina hacia la derecha, también se inclina este de acá. También se inclina este de acá. Y se caen. Todas se caen. Todas se caen. Todas. ¿No ve que estas estructuras están diseñadas para trabajar en equilibrio? Y usted lo sabe, pues. La resultante longitudinal es 0. Entonces, todas las estructuras tipo S se caen dentro del tramo. Entonces, ¿yo qué hago?
pongo aquí una estructura tipo A. Y se llama estructura, ¿no? Rompetramo. Entonces, todas se caen menos esta. O sea, esta estructura, menos esta. ¿Por qué? Porque el conductor está anclado. Ahí está. ¿Eh? El conductor está anclado a la estructura. ¿Eh? Y esta estructura no tiene por qué trabajar en equilibrio. Es una estructura rompetramo. Pero es A. Anclaje, angular, así como esta, ¿no? ¿Eh? Entonces, esta estructura está diseñada de tal manera que se rompe este conductor, la torre no se cae, los tres conductores se rompen de adentro. Entonces lo de afuera no se rompe, pero la estructura es de anclaje, hecha para que soporte estos tiros unilaterales. ¿Sí? Estructura tipo S, ¿sí? Una torre vista desde su centro hacia arriba, es puro acero, puro armado, muy simétrico. La jerga, esta es una estructura tipo capa, es flat, ¿no es cierto? Disposición de conductores en flat, o sea, horizontal, mejor dicho. Capa, bóveda, cabeza de gato, por la disposición de fases. Tres bolillos, es la jerga de las líneas, ¿de acuerdo? Disposición de fases, tres bolillos. Entonces, todos los que son linieros saben perfectamente bien el significado de esto porque eso lo aprendieron, ¿sí? Por ejemplo, esta es bandera, ¿verdad? Tres fases a un solo lado, tipo bandera. Doble bandera, ¿no? Que es doble eterna, doble bandera. Hexágono, ¿sí? Y Danubio. Tres fases aquí en triángulo y tres fases aquí en triángulo. Danubio, ¿no? Entonces, tienes ahí, ¿sabes? Capa, bóveda, cabeza de gato, tres bolillos, bandera, ¿sí? Doble bandera, hexágono y Danubio. Los postes de fibra de vidrio, fíjese, un solo hombre lo puede cargar. Y hay postes de media tensión de fibra de vidrio, ¿eh? Sí soportan. El problema es que no duran 30 años. Es el pequeño inconveniente, ¿no? Pequeño gran inconveniente, ¿no? Entonces, en alta tensión lo estamos empleando para emergencia. Es decir, si se cae una torre por algún tipo de circunstancia mecánica, entonces lo que hacemos es paramos la fase utilizando postes de fibra de vidrio hasta que coloquemos la torre final, la nueva torre final, ¿de acuerdo? Pero reponemos el servicio lo más pronto posible, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? Ahora, en tensiones de media tensión, ¿no? Media tensión, siempre los postes de madera rinden, ¿ya? Ya cuando es alta tensión, entonces ya hay que hacer con torres o postes de acero, ¿de acuerdo? Y si es extra alta tensión, ya necesariamente torre de acero, necesariamente, ¿no? Necesariamente. Diferentes tipos de estructuras, todos son S, estructuras tipo S, ¿sí? Para diferentes niveles de tensión, ¿de acuerdo? Diferentes niveles de tensión. Bueno, ¿qué más tenemos? Diferentes alturas, distanciamientos que estudiaremos, y es bueno saber los distanciamientos como referencia, solo como referencia. Por ejemplo, en 220 kilovoltios, la separación usted ve que son 8 metros entre fases, ¿sí? 8 metros de abertura, ¿sí? En este tipo flat. En cambio, cuando es doble en bandera, digamos, ¿no? Usted puede ver que la separación C, ¿no es cierto?, está en 4.8, 4.5, 4.2, depende, ¿no? El C. Entonces, estamos hablando de lo mismo, más o menos, 8 metros, ¿sí? 8 metros. ¿De acuerdo? En Danubio, 5 metros, ¿no? 5 metros en Danubio. En bóveda estamos hablando 2.45, ¿eh? La separación entre fases estamos hablando de aproximadamente 4 metros también, ¿sí? Poco más de 4 metros. Conclusión, la separación entre fases en 220 kilovoltios estamos hablando de 8 metros, más o menos, ¿no? Separación de fases, 8 metros. Pero si estamos hablando de 500 en este tipo de estructura, fíjese usted. Y todos son a nivel del mar, ¿eh? O sea, acá, por ejemplo, es 10 metros.
¿ya? 10 metros. En el Perú puede llegar a 12 metros, ¿ya? Porque las líneas están en altura. Entonces, en altura va a necesitar mayor distanciamiento. ¿Por qué? Ya hablaremos de eso, tranquilo, ¿no? ¿Acaso todos son a nivel del mar? Por ejemplo, en 800 kilovoltios, 12 metros. ¿Eh? A nivel del mar, por supuesto, ¿no? Entonces, en 500 kilovoltios, mínimo 10 metros, ¿no? En 220 kilovoltios, 500 kilovoltios. En 220 kilovoltios, 8 metros. En 138, 6 metros. ¿Se da cuenta? ¿No? En cambio, en 22.9, ¿no? En 22.9 estamos hablando de un metro o 1,20 m. Fíjese cómo están dispuestos en flat los conductores. Estamos hablando de 1,20 m. Poquito, ¿no? No es tan complicado que digamos, ¿no? En 60 kilovoltios usted puede ver que es 3 metros. Separación entre fases, ¿no? 60 kilovoltios, 3 metros. Pero acuérdese, pues, 3 metros, ¿no es cierto? En 220, 8 metros. En 500, 10 o 12 metros. Es bueno tener los órdenes de magnitud en el cerebro, ¿ya? Por eso le he puesto, ¿ya? Le dé una mirada, ¿de acuerdo? Muy bien, estructura tipo S. Estructura tipo S, ¿sí? Crossroad, esto ya hay en el Perú. Poste tubular. Poste tubular. No es tan tubular, ¿eh? O sea, puede tener 12 lados, ¿no? Es ¿no? Una figura geométrica, ¿no? Perfectamente circular, no lo es. Crossroad. Estructura tipo S. Aunque aquí hay acá la terna, los postes están preparados, esperando en el futuro la siguiente terna. ¿De acuerdo? Claro, es lógico que tú pienses de la siguiente manera. Tú puedes poner ya si gustas, tú pones de una vez los 3 conductores, los 6 conductores, ¿no? Si gustas, lo pones, ¿no? Pones las cadenas y cuelgas los conductores. Pero es lógico que tú pienses más o menos lo siguiente. Nunca vas a diseñar una línea para la demanda del día. Tiene que ser para la demanda proyectada hasta dentro de 30 años. ¿Verdad? Hasta dentro de 30 años. O sea que en el año 30, recién va a llegar a su máxima demanda. ¿Sí? Recién va a llegar a su máxima demanda en el año 30. ¿Cuál es la máxima demanda? Supongamos que esa máxima demanda es 90 megavatios. ¿Sí? 90. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. La mitad de la demanda, 45, digamos, ¿no? 45 me va a durar más o menos hasta el año 22. Entonces, ¿yo qué hago? 45. Cada terna es de 45 megavatios. Entonces, ¿yo qué hago? Instalo una terna. Ya sé que esa terna me va a soportar 22 años. ¿Sí? Pero para el año 23 ya debo poner en servicio la segunda terna. Entonces, ¿para qué colgar la segunda terna ahora de una vez? Porque el conductor cuesta, los aisladores cuestan. ¿Verdad que sí? ¿No? Te puede ver acá esta estructura, ¿ves? Solamente está colgada una terna. Una sola terna. O sea que la siguiente terna la vamos a instalar cuando la demanda crezca. Cuando esta terna ya esté copada. Y según acá nuestra muestra, esto se va a copar en el año 22. O sea que para el año 23 ya tiene que estar instalada la segunda terna. Es más, ahora hay procedimientos para atender la segunda terna sin sacar de servicio la línea actual. O sea, yo puedo tender la segunda terna con la terna en servicio. Mejor dicho, pues, puedo tender la segunda terna en caliente. ¿Sí? Acá en Lima tenemos un ingeniero muy experto en trabajos de línea de mantenimiento, trabajos de línea contención. También de la facultad, mi alumno, Darwin Padilla. Muy bueno. Muy bueno. Se ha vuelto un experto en tendido y mantenimiento de línea de transmisión. Contención. Conoce toda la técnica, equipos y materiales y cosas, tiempos y movimiento, cantidad de trabajadores,
todo lo que se necesita para trabajos con tensión. ¿Verdad que sí? Estructuras tipo S, como siempre, ¿verdad? Estructura tipo S. Fíjese, esta cadena solamente es para el puente, nada más, no sirve nada más que para eso, ¿no? O sea que el conductor viene así y se va así. Pero hay que hacer un puente, ¿no? Hay que hacer un puente. Y eso lo fijo con una cadena, ¿eh? Con una cadena. Todo eso hay que razonar. Ahora usted está pasando por línea de transmisión cuando se va a su casa, o dependiendo del distrito donde usted viva, por favor, mírenlo con ojo crítico, ¿ya? ¿Ya? Mire la parte inferior la cantidad de pernos que necesita este tipo de postes tubulares o postes metálicos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ve? Uy, ¿ve? Estos postes de acá, ¿ve? Su cantilever, ¿no es cierto? ¿Sabe Dios cuánto aguantará esa estructura? Su cantilever puede ser aquí. Su cantilever puede ser, por decirle, 2000. ¿Eh? Entonces yo compro un aislador que soporte 2000. Su cantilever de diseño del aislador. Aislador line post. ¿Qué quiere decir? Que el tiro verdadero del conductor es 1000. ¿Sí? Y fíjese esta estructura, ¿no? Cómo trabaja. ¿Eh? Son estructuras de concreto. En Lima, por supuesto, ¿no? Esta estructura tipo A, ¿sí? Estructura tipo A. Este es ese. Entonces, el mayor problema es de la estructura tipo A, mire, metálico, poste metálico. En este caso sí es perfectamente tubular. ¿De acuerdo? Line post son estructuras. Line post en poste de madera. Line post, ¿sí? 60 kilovoltios. Hay que ponerle, lamentablemente hay que ponerle defensas a las estructuras, porque aquí en Lima los borrachos, ¿no? Tienen tendencia pues a tirarse los postes, ¿no? Tenemos una muy mala cultura, ¿verdad? O sea, la creencia de que debemos tomar cervezas hasta morir, ¿no? Esa es una incultura, sinceramente. Así lo considero, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Bien. ¿Por qué lleva 2 cadenas de aisladores? ¿Usted sabe? O sea, ¿qué se le ocurre responderme? ¿Es por aspecto eléctrico o por aspecto mecánico? ¿Por qué usted ve 2 cadenas en vez de una? ¿Se da cuenta? A ver, suponga usted, porque tenemos que calcularlo, suponga usted que ese tiro vale 3000 kilos, ¿eh? Kilos. ¿Cuánto soporta cada cadena mecánicamente? 1500. 1500. No hay duda, Mario. Cada cadena soporta 1500. ¿Verdad? 1500. ¿Verdad? Cada cadena, 1500. Por lo tanto, voy a comprar esa cadena, cada una de ellas, que soporte ¿en cuánto? ¿Que soporte en cuánto? La cadena, la voy a comprar para que soporte ¿cuánto? La cadena. ¿Cuánto tiene que soportar? 3000. Muy bien. Cada cadena tiene que soportar 3000. Yo voy a comprar una cadena que soporte 3000. ¿De acuerdo? No se olvida, 3000 cada cadena. O sea, voy a comprar 2 cadenas que soporten 3000 cada una. Pero si yo quiero pongo una sola, ¿cuál es el problema? No puedo poner una sola cadena. Puedo poner una sola cadena. ¿Qué te parece? Una sola. Pero si pongo una sola, esa sola debe soportar. ¿Cuánto va a soportar si pongo una sola cadena?
6.000. 3.000 también. ¿Cómo que 3.000? 6.000. 6.000, pues, muchachos. ¿Verdad que sí? ¿Ves? Puedo poner una de 6.000 o puedo poner dos de 3.000. La pregunta es, ¿cuál es mejor? O sea, desde el punto de vista del trabajo y de la resistencia que va a tener esta estructura durante 30 años de servicio, ¿qué es mejor? ¿Se da cuenta? Eso ya viene con la experiencia de la empresa en sus líneas de mantenimiento. Algún día tú vas a ser ingeniero de mantenimiento. ¿Sí? Bueno, están montando la estructura. Hablaremos de eso. ¿No? Están montando las cadenas de aisladores. Colgando las cadenas de aisladores. Hablaremos de esto, para qué sirve. Las balizas es para los helicópteros, para que vean el conductor y no se estrellen, ¿de acuerdo? 4 conductores por fase, siempre lo ponemos en círculo. Haremos ese comentario en corona. ¿Por qué tiene que ser en círculo? No, yo no lo podría poner en otro tipo de figura geométrica. ¿Por qué no? ¿Cuáles son las razones por las que está en círculo? ¿Me podría usted decir que sí? ¿Me podría usted decir que no? ¿Me podría usted decir las razones? En este momento no me vas a poder ensayar una respuesta. Primero te voy a dictar la teoría. Y luego, dictada la teoría, tú vas a ensayar una respuesta. Por eso es que le recomiendo, escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. Yo hago mi mejor esfuerzo. ¿Usted qué cree, que yo vengo a dictar mi clase por dictar? Una hora antes, a pesar de que sé lo que sé, una hora y media antes, yo ya me estoy preparando para dictar la clase. ¿Ah? O sea, yo soy responsable con mi trabajo. Tenemos que ser responsables para todo. ¿Ya? Fíjese acá el conductor, ¿no? El conductor viene por acá y del otro lado se va por acá, ¿sí? Así se va, ¿no? Pero hay que hacer puente, pues. Ahí está el puente. ¿Sí? Listo, la corriente pasa así. Y esta cadena, ¿no es cierto? Esta cadena es para que el conductor no oscile con el viento. La cadena de aisladores le da un poquito de fortaleza, ¿de acuerdo? Esa cadena sirve como un jumper, ¿ya? Los americanos le dicen así, es una cadena jumper, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para fijar más o menos, lo que también en campo le vas a tener que llamar, ¿no es cierto?, el cuello muerto, ¿ya? Eso se llama cuello muerto, ¿sí? Cuello muerto, que en realidad es el puente. Y usted puede ver que es una estructura de ángulo. Y si la estructura es tipo A, entonces para cada fase, usted puede ver que hay mínimo 2 cadenas de aisladores. 2 cadenas. En cambio, para el tipo S, basta con una, ¿verdad? Basta con una, ¿sí? Y la cadena está perfectamente vertical, lo que significa que está en equilibrio hacia nosotros y hacia adentro. El tiro es el mismo. Ya sabemos que así es, nosotros ya sabemos, ¿verdad? En cambio, esta estructura no, esta estructura es de anclaje. Ancla la línea a la torre. Ancla hacia un lado y ancla hacia el otro. Y hacemos el puente a través del jumper. Estructura tipo A, angular. Entonces el número de cadenas de aisladores es el más del doble que una estructura tipo S. Por lo tanto, cuesta más caro, ¿verdad? Hablaremos que existe diferencia entre llevar potencia en triángulo y en flat. Para un mismo nivel de tensión, ¿cuál me recomiendas que use? ¿Ves? ¿Ves? Entonces, como te falta criterio, te falta todavía más conocimiento, que es lo que vamos a discutir a lo largo de la línea, entonces, a lo largo del curso, entonces vas a poder darme y ensayar respuestas correctas a este tipo de preguntas. Los aspectos son eléctricos y mecánicos. Esto es lo que hay que entender. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, acá es doble eterna.
Mire, mire este doble eterna. Mire este doble eterna. Ya veremos ya. Diferentes tipos de disposiciones. Claro, en el Perú no tenemos esto, ¿no? Pero haremos un análisis de cómo en realidad, cómo vamos a analizar este tipo de estructuras. ¿Ya? Muy bien, mecánicamente hablando, ¿no? Aquí lo que hay que tener, mire cómo es algunas torres, dependiendo de los tiros arriba, porque usted sabe que estas torres se colocan ahora por aspectos de tiros. Cuanto más altos son los tiros, ya un poste de concreto no me sirve, poste de madera no me sirve, no me sirve, un poste tubular de acero no me sirve, tengo que poner celosía. Pero para que la celosía aguante, fíjese la base de concreto que lleva para darle estabilidad mecánica. El terreno viene así. ¿Eh? O sea que usted la base, la cimentación de la base y la zapata, no la ve usted. No la ve. Usted solamente ve esta parte que sale aquí, esta parte llamada. ¿De acuerdo? Esa parte del fierro, ¿no? Que se llama stop. ¿Ya? Eso es lo que usted ve. Pero usted no ve lo que hay abajo. Usted no ve. Por eso estas estructuras son caras. Si sumamos el acero propiamente dicho y si sumamos también todo lo que es el concreto propiamente hablando, ¿sí? Por ejemplo, esta es una cadena anclada. Está anclada en la torre. Anclada. No está en suspensión. Está anclada. ¿No? Como acá, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, el conductor es así y el conductor es así. ¿Ves? Está anclada a la torre. De tal manera que aquí, usted sabe que aquí esté sub cero y acá también esté sub cero. Solamente que de repente hay un pequeño ángulo. Porque esta estructura es tipo A, no es tipo S. Y el conductor, por supuesto, su cuello muerto. Oh, caramba, ¿qué es? Su cuello muerto. ¿Sí? Acá está su cuello muerto a través de una cadena jumper. ¿Sí? Toda la estructura está anclada, ¿no? Los conductores están anclados. ¿Sí? Tierra de la estructura. Esto es obligatorio. Obligatorio. Y hablaremos después de la importancia que tiene el aterramiento. ¿No? Está aterrada. Ya veremos cómo lo vamos a aterrar. ¿Por qué? Porque es posible que al conductor le caiga un rayo. Y se va a formar un frente, un pico, un impulso de tensión de elevado pico. Por ejemplo, 2000 kilovoltios. Eso puede caer en el cable de guarda. Y el cable de guarda está físicamente empatada a la torre. La torre misma lleva la corriente a tierra. Si usted no aterra la estructura, si usted no aterra, aquí está hueco, no le puso la varilla, entonces la onda tiende a aterrarse, pero rebota, se refleja. Ay, mamita, cuando una onda refleja, puede tener el doble de pico. Espero que conozca usted la teoría de las ondas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces las torres metálicas, ¿ven? Siempre se aterran. Todas, ¿ya? También hablaremos de estructuras de transposición. Por el momento, ahí está. ¿De acuerdo? Ya sabemos ya. Bueno, ya más o menos tenemos idea de las estructuras, ¿de acuerdo? A ver. ¿Por qué doble cadena? Ya sabemos, cuestión mecánica. Cadena de suspensión para estructura tipo S, ¿no es cierto? Nada más. Estructura tipo S, ¿sí?
Estructura tipo S. ¿Sí? Estructura tipo S. Usted puede ver que la cadena está pateada, ¿no? ¿La ve o no la ve? ¿Sí? ¿Puede comentarme eso? ¿Por qué está pateada? Hay un problema, ¿verdad? La cadena tiene que estar perfectamente vertical. Por lo tanto, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema. Hay un problema. Y que no está allí. Seguramente está en la torre anterior. Porque usted puede ver que las cadenas están pateadas hacia la izquierda. Así decimos, ya en el campo, pateada. Pateada. Pero ya está inclinada, ¿no? ¿Sí? Mira el hielo, el papel que juega el hielo en las torres. ¿No? Es muy... Una cadena anclada, ¿sí? Conductor anclado. Está anclada la torre. Quiere decir que la torre que la soporta es una estructura tipo A. O quizás R, ¿no? Y el conductor viene por acá, pues. Y por acá viene el puente, ¿no? El puente, el cuello muerto. ¿Sí? Entonces el conductor se va así y acá viene el cuello muerto. Hacia la otra cadena, ¿verdad? Que ya sabemos cómo es. Y así, estructura tipo S, estructura tipo A, rompetramo también, ¿sí? Estructura tipo A, ya sabemos por qué lleva dos postes, estructura tipo A, estructura tipo S, ya sabemos que la línea de abajo es de menor tensión, ¿no es cierto? Y ya sabemos cómo interactúan entre ambos, ¿no es cierto? Y te puedes poner a investigar, por ejemplo, si esta línea es de 60 kilovoltios y lleva, por ejemplo, 60 megavatios, y si esta línea es de 10 kilovoltios, ¿no es cierto? Me puedes decir con cuánto induce la línea de tensión más alta. Eso se puede calcular, ¿verdad? Estructura tipo A. Y este desorden, así se miran los vanos. En el Perú, los árboles de eucalipto son muy malos. El eucalipto es muy bueno para línea de transmisión en alta tensión, el poste de madera de eucalipto, pero en el Perú no tenemos bosques de eucalipto, especialmente para línea de transmisión, ¿no? Estos bosques son los postes crecen a su albedrío, ¿no es cierto? Como puedan. Entonces son gruesos abajo, pero delgados arriba. La idea es que sean más o menos parejos en grosor. Ese es el problema y eso es lo que no tenemos en el Perú. Estructura tipo S, pero en madera, ¿sí? Estructura tipo S. Estructura tipo A, ¿verdad? También con madera, pero estructura tipo A. Y se le ha puesto un poste para cada fase. ¿Por qué? Porque este tiro, ¿no es cierto? Este tiro, que vale 2 veces, ¿no es cierto? El tiro del conductor, ¿verdad? Por el seno, ¿no es cierto? De beta medios, ¿sí? Donde beta es esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay un tiro. Entonces, como ese tiro probablemente es grande, mejor le pongo un poste especial con él. Pero para que ese poste soporte, acá le pongo una retenida en contrario, para que aguante. ¿Verdad? Para que aguante. Mejor dicho, en 2 palabras. Si yo miro desde el cielo, o sea, en planta, este poste de la derecha, el poste, está así. Ahí está el poste. La cadena de aisladores que yo veo es esta. Estoy mirando desde el cielo, la cadena de aisladores. Muy bien. Esa es la cadena de aisladores. Muy bien. El conductor va en bisectriz. El conductor va en bisectriz. Entonces el conductor viene así. Ahí está el conductor. ¿Ve? Ya usted sabe que acá esté su cero y acá esté su cero. Ya usted sabe. Y aquí, pues, entonces, hay una resultante que tiende a voltear al poste. ¿Verdad? Por esa razón es que acá le pongo una retenida. Una retenida con acero. Oh, caramba. Una retenida, ¿verdad? Así. ¿Eh? Se dibuja de esa manera, ¿eh? Ahí está la retenida. ¿De acuerdo? Esa es la retenida. ¿Verdad? ¿Cuál retenida? Esta retenida, esta es la retenida, esta. ¿Verdad? Que equilibra esta resultante, ¿verdad? Que equilibra este tiro resultante. ¿Eh?
Entonces, si este tiro resultante fuera 4.000, por decir algo, ¿no es cierto? 4.000 kilos. Y si el ángulo aquí es 30 grados, el de la retenida, 30, este es 4.000, por supuesto, usted fácilmente, evidentemente, me puede calcular cuánto vale este tiro en la retenida. Suponga que sale 2.000. Multiplicando por 2 me sale 4.000. Necesito un cable de acero que soporte 4.000. Todo me lo tienes que calcular. Todo. Nada es casualidad. Nada. Esta cadena aisladora tiene que soportar 8.000 kilos. ¿Verdad que sí? 8.000, pues, 8.000. ¿Sí? 8.000. Este tiro es 8.000 en la cadena. Tengo que comprar la cadena para 8.000. Estructuras entonces tipo ángulo, estructuras tipo S, estructura tipo A, estructuras tipo S, estructuras tipo S, ¿cierto? Cross rope tipo S, cross rope tipo S, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se viene en el mundo? ¿Qué es lo que se viene? Probablemente ya se viene, ¿no? Este tipo de estructuras, ¿sí? ¿Verdad? Eso es lo que se viene, ¿ya? Más amigable con el espacio, ¿no? Con el ambiente. Un poco más amigable, ¿no? Por eso le decía, los futuros proyectos tienen que ser pensados, no los futuros ya desde ahora. Los proyectos tienen que pensarse desde el punto de vista técnico, económico, ambiental, las tres cosas al mismo tiempo. O sea, debemos cuidar que el proyecto funcione, que sea económico y amigable con el medio ambiente. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, ¿de acuerdo? Técnico, económico, ambiental, obligatorio, ¿no? Hace 3 años atrás enseñaba solamente técnico económico, técnico económico, técnico económico. No, ya no. Ahora tenemos que pensar que todos los proyectos deben ser técnico, económico, ambiental. Tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿de acuerdo? Tenemos que ver estos aspectos, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo trabaja una torre toda su vida? ¿Cómo trabaja una torre toda su vida? Toda su vida. ¿Qué fuerzas va a soportar la torre toda su vida? ¿Qué fuerzas va a soportar la torre toda su vida? Toda. Absolutamente toda su vida. ¿Qué fuerzas obligado tenemos que poner? ¿Cuáles son las fuerzas externas que va a soportar la estructura toda su vida? Por ejemplo, acá la cadena de aisladores. Aquí hay un tiro vertical. Aquí hay otro tiro vertical. Y acá hay otro tiro vertical. ¿Cuánto vale ese tiro vertical? Los tres son iguales. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Este también. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor
más el peso de la cadena de aisladores. Entonces, yo tengo que saber cuánto pesa la cadena de aisladores, que está en función al nivel de tensión. Cuanto mayor es la tensión, entonces aprenderemos a diseñar la cadena. Una vez diseñada la cadena, yo ya sé cuánto pesa, qué longitud tiene. Y el tiro vertical del conductor hacia abajo, ya tú sabes calcularlo. Ya sabes calcular los tiros hacia abajo. Le sumas al peso de la cadena y ese es el tiro amarillo, los 3. Entonces yo tengo que decirle al fabricante, oye, quiero una torre que soporte, suponga usted, solo es un supuesto, suponga usted que ese valor es precisamente, por decir algo, ¿no? 3000. ¿Eh? Esta línea tiene cable de guarda. En consecuencia, el cable de guarda también pesa. Aquí va, ¿no es cierto? Allí tiene que ir el peso del cable de guarda. Allí tiene que ir el peso del cable de guarda. ¿Se da cuenta? Aparte que el fabricante deberá colocar, ¿verdad? ¿Cuál es el peso de la torre? Porque la torre también pesa, pues. ¿Sí? ¿De acuerdo? No se olvide que las cadenas son de suspensión. ¿Qué otras fuerzas soporta la estructura los 30 años de su vida? ¿Qué otras fuerzas externas soporta la línea de transmisión a lo largo de su vida? Soporta esta de acá, esta de acá y esta de acá. ¿Qué cosa es esas fuerzas? Es la fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. ¿No ve que supongamos que el viento sopla de izquierda a derecha, sopla sobre el conductor y sopla sobre la cadena de aisladores? De modo que esta fuerza, yo tengo que evaluar cuánto vale la fuerza del viento sobre el conductor y tengo que saber cuánto vale la fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Entonces, estas dos fuerzas, fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena. Tengo que calcularla. No solamente ellas, sino que también aquí hay otras dos fuerzas más. ¿Me puede decir cuál es? ¿Me puede decir cuál es? ¿Me puede decir cuál es esta de acá? ¿Cuánto vale esa? ¿Me puede decir? ¿Qué puede ser? Similar a lo que ocurre en la parte baja, ingeniero. La fuerza azul. ¿Qué cosa es? Que está ubicada en ese punto. ¿Qué cosa es? Fuerza del viento sobre el cable de guarda. Correcto. Fuerza del viento sobre el cable de guarda. Perfecto, perfecto. Fuerza del viento sobre el cable de guarda. Tengo que evaluarla, pues. Porque cuando el viento sopla sobre el cable de guarda, tiende a voltear también la torre. Y no solo eso, sino que también deberá evaluarse esta otra fuerza azul, ¿no es cierto? La inferior, que vendría a ser, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Fuerza del Fuerza del viento. viento sobre la torre. Perfecto, perfecto. Fuerza del viento sobre la torre. Esto es lo que soporta una torre toda su vida en forma normal. Esto es lo que soporta una línea de transmisión en forma normal. Toda su vida. Llámale hipótesis normal. Y te has dado cuenta tú que el conductor entra a la torre desde nosotros, entra a la torre y se va hacia adentro de la pantalla. ¿Verdad? El tiro horizontal hacia nosotros es igual al tiro horizontal hacia adentro.
Claro, porque la torre la instalamos en equilibrio. Por eso es que no hay tiros longitudinales. Si tú te das cuenta, todos estos tiros están en el plano de nuestra pantalla. ¿Verdad que sí? Todos estos tiros están en el plano de la pantalla. ¿Se da cuenta? Todos estos tiros están en el plano de la pantalla. No hay tiros longitudinales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Otra vez. Otra vez, ¿ah? Otra vez. Por ejemplo, aquí, en esta estructura. Es lo mismo, ¿ah? No me vayas a decir que es diferente. Otra vez voy a repetir exactamente lo mismo. Es una estructura tipo S, ¿verdad? Ahí va. Fuerza, fuerza, fuerza. Listo. ¿Me puede usted decir qué fuerza es esa? ¿Qué es esto? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Peso del conductor. Correcto, Más el peso del aislador. conductor más peso de la cadena aisladora. Muy bien. Peso del conductor más peso de la cadena aisladora. Los tres son lo mismo, pues. Peso del conductor más peso de la cadena aisladora. ¿Qué falta? Arriba hay dos conductores de cable de guarda. ¿Qué cosa falta ahí? ¿Sí? El ¿Sí? peso del cable de guarda. Correcto, muy bien. Son verticales. Los dos son iguales, por supuesto. ¿Sí? Peso del cable de guarda. Peso del cable de guarda. Listo. Ahora hay dos postes, ¿no es cierto? Entonces, seguramente, por lógica, tienes que poner así. ¿Ves? Listo. ¿Sí? Entonces dirás, ¿qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? Peso del poste. Muy bien, peso del poste 1 y peso del poste 2, que son lo mismo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Sigo. Nada cambia. Tengo otras dos fuerzas aquí y aquí. Cada una de ellas, ¿no es cierto? Cada una de ellas es... ¿qué le puedo poner acá? ¿Qué pongo? Fuerza del viento sobre cable de guarda. Muy bien, muy bien. Fuerza del viento sobre el cable. Análogamente, entonces, es evidente que haremos lo mismo aquí. ¿Eh? Las tres son iguales, ¿verdad? Entonces, ahí pondré, ¿qué cosa voy a poner? Fuerza del viento, ¿no es cierto? Perdón, fuerza vamos a poner. Fuerza del viento sobre el conductor, más fuerza del viento sobre la cadena aisladora, ¿sí? Lo mismo acá. Fuerza del viento sobre el conductor, más fuerza del viento sobre la cadena aisladora. Fuerza del viento sobre el conductor, más fuerza del viento sobre la cadena aisladora. ¿Sí? ¿Qué más falta, por favor? ¿Qué más falta? ¿Sí? Pues sí, Fuerza del viento sobre la torre. correcto. Fuerza del viento 1, fuerza del viento 2, porque ahora hay dos postes, pues, y por lógica debo poner eso, ¿verdad? Entonces acá tiene fuerza del viento sobre el poste 1, los dos son iguales, ¿no es cierto? Y fuerza del viento sobre el poste 2. Pregunto, ¿esta fuerza del viento sobre el poste 1, dónde está aplicado? ¿Dónde se le aplica? Porque tiene que estar, esa fuerza externa tiene que estar en algún punto. Por ejemplo, las fuerzas verdes superiores están en la altura de la cruceta. Por lo tanto, yo ya sé la altura de la cruceta. Y las fuerzas del viento sobre el cable de guarda, o sea, las fuerzas rojas que están aplicadas en la punta del poste. Yo ya sé su punto exacto de aplicación de esas fuerzas. Por lo tanto, las fuerzas verdes inferiores, fuerza del viento sobre el poste 1, ¿dónde está aplicado? ¿A 1 metro del suelo? ¿A 2 metros del suelo? ¿A 3 metros del suelo? ¿Dónde lo aplicarías tú como buen ingeniero de la UNI que eres? En el centro geométrico del poste. Correcto, correcto, correcto. Para eso hemos estudiado nuestra profesión. ¿Sí?
A ver aquí. Mire ese poste. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a suponer que el viento viene a soplar así, en ese sentido. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Fuerzas. Más delgadito. Listo. A ver. Acá hay 3 fuerzas hacia abajo. 1, 2 y 3. Lo voy a escribir ya otra vez, pues. Ya se sabe que los 3 son iguales. ¿Qué pongo? ¿Esas 3? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Cada una verde. ¿Cuánto vale? Cada fuerza verde. ¿Cuánto vale? Es el conductor. Peso del conductor más... Peso de la cadena. Correcto, peso del aislador. Pero de repente, a ver, o sea, estoy concentrando, el peso conductor está correcto, pero el peso del aislador está concentrado en ese punto, en el extremo de ese aislador, el peso del aislador. Fíjate que el aislador es sólido. Line post. Por lo tanto, nosotros como buenos ingenieros que somos, y dándole razonamiento a nuestro conocimiento, ¿dónde aplicaríamos el peso del aislador? No acepto esto, ya, no lo acepto. Simplemente diría yo, que esto de acá sí, efectivamente, este es el peso del conductor. Peso del conductor. Por supuesto, peso del conductor. ¿Dónde pones el peso del aislador? ¿Dónde, por favor? ¿Dónde lo pones? En el centro del aislador. Me parece excelente. Me parece muy razonable. ¿De acuerdo? Me parece muy razonable. Eso era igual. Yo no te estoy enseñando fórmulas. No me vengas con que te voy a enseñar fórmulas. De ninguna manera. No tiene cable de guarda. O aprendes a razonar o eres hombre muerto. Nosotros somos ingenieros, no venimos a aprender fórmulas. Nadie en el trabajo te va a pedir, calcúlame, lo que siempre digo, el circuito equivalente del transformador visto desde el lado del primario. Nadie. Por supuesto que somos capaces de calcularlo. Los circuitos equivalentes del transformador. ¿Para qué hacemos eso? Para estimar las pérdidas que puede tener un transformador de potencia. Y para eso me conviene calcular el circuito equivalente. Pero a veces el fabricante te dice, oye, mi transformador tiene aproximadamente 14 kilowatts de pérdidas en el fierro. Ya tú sabes a qué se refiere. Ya tú sabes dónde está metido en el circuito equivalente de tu cabeza. Está en tu cabeza. ¿Eh? Fuerza del viento. ¿Dónde pongo la fuerza del viento? Puedo poner una aquí, horizontal, ¿no es cierto? Horizontal. Otra aquí y otra aquí. Entonces allí pongo, ¿verdad? Allí puedo ahí poner de una vez fuerza del viento, ¿sí? Fuerza del viento. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre el aislador. Lo mismo acá. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre el aislador. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre el aislador. ¿Qué me falta, muchachos? ¿Qué me falta? Supongamos que no tiene cable guarda. ¿Qué me falta? Peso de la torre. El peso del poste. Me parece correcto, me parece muy bien. Entonces me falta el peso del poste. Me falta, ¿qué otra cosa más me falta? La fuerza del viento sobre el poste. Me parece muy bien. ¿De acuerdo? Y ponle el nombre único que te estoy enseñando. ¿Para qué vas a cambiar de nombre? Fuerza del viento sobre el poste. Este de acá, peso del poste. Esta es la hipótesis normal.
poste va a trabajar toda su vida. Y tú puedes ver que si yo calculo las alturas donde, respecto al punto de empotramiento, que le voy a llamar O, punto de empotramiento O, necesito a qué altura está este aislador, necesito a qué altura está este aislador, a qué altura está este aislador, ¿no? O sea, dónde están los puntos de aplicación de las fuerzas, mejor dicho. Necesito la longitud del aislador para encontrar los brazos de palanca. Por ejemplo, esas fuerzas rojas, ya sabemos que provoca un momento de volteo en este sentido. Pero a su vez las fuerzas verticales azules provocan un momento en el otro sentido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por este brazo de palanca. La fuerza azul, fuerza del viento sobre el poste, provoca otro momento de volteo en este sentido. El peso del poste, como pasa por el punto de empotramiento, no provoca nada. O sea, voy a calcular el momento de vuelco equivalente, el momento de vuelco resultante sobre el poste. Supón tú que, solo supón, o sea, ¿por qué voy a hacer eso? Este es nuestro poste, ¿de acuerdo? Ese es nuestro poste. Y supón tú que hemos calculado el momento neto de vuelco. Ese momento de vuelco, ¿ya? Vamos a suponer que vale 6.000 kilómetros. 6.000. Y vamos a suponer que la altura total, 6.000, y vamos a suponer que la altura total del poste es 18 metros. Entonces la pregunta es, yo ya he calculado los 6.000 kilómetros por estática. Kilómetros. Entonces yo puedo calcular cuál es la fuerza equivalente, esta fuerza negra, la fuerza negra equivalente que genera los 6.000 kilómetros. Yo puedo calcularla. Entonces, ¿qué es? Fuerza equivalente multiplicado por su brazo de palanca, 18, tiene que ser igual a 6.000 kilogramos metro. Harvey, por favor, divide 6.000 entre 18. Fuerza equivalente será igual. 333.3. 333. Ya, 333. Vamos a ponerle 335, ¿ya? Solo por redondear. Kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que yo debo comprar un poste que soporte en la punta 335 kilos. Y va a soportar todas esas fuerzas toda su vida. Pero el poste que yo voy a comprar no va a ser de 335. Tengo que aplicarle mi coeficiente de seguridad, ¿verdad? Coeficiente de seguridad. Multiplícalo por el coeficiente de seguridad. Ponle 2. Multiplica por 2, por favor, Harry, te lo ruego. 670. ¿Cuánto? 670. Digamos 700 kilos. Muchachos, usted tiene que comprar un poste de 18 por 700. ¿Qué significa que vas a comprar un poste de 18 por 700? ¿Qué significa? Que el poste debe ser de una altura total de 18 metros hacia afuera, ¿de acuerdo? Ya hablaremos del enterramiento, cuánto debe ser. 18 por 700. ¿Qué significa 700? Que debe soportar 700 kilos en la punta. Muy bien. ¿Se da cuenta? Entonces, debemos tener absolutamente claro lo que debemos hacer. Y esto es lo que voy a hacer ahora en la siguiente clase. ¿No es cierto? Asentar el concepto, porque
¿Qué pasa? Ya calculamos 6.000, ¿te acuerdas? Le calculamos 6.000, ¿no? A este poste le calculamos 6.000. Perdón, un tiro en la punta de 700 kilos. Muy bien. Pregunto, ¿y qué pasa si uno de los conductores de fase se rompe? Falla monofásica a tierra. Pregunto, ¿el nuevo momento de vuelco resultante 6.000 que calculamos ahora sigue siendo 6.000? Si se rompe un conductor, ¿tú crees que el nuevo momento de vuelco sigue siendo 6.000 o es diferente? Es diferente. ¿Es mayor o es menor? No lo sabemos. Por lo tanto, nosotros dijimos que quiero comprar 18 por 700. Un momentito, señor. Sí, que soporte los 30 años de su vida sin que le pase nada. Necesito un poste de 700 kilos en la punta que soporte. Sí, correcto, eso está muy bien. Pero ¿qué pasa si se rompe un conductor? Entonces el nuevo momento de vuelco y por lo tanto la fuerza equivalente multiplicado por su coeficiente de seguridad de repente sale 900. Entonces yo debo calcular más dos hipótesis adicionales. Una de ellas es supuesto la rotura del conductor. Y que de eso vamos a hablar en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Muchachos, cuídense, por favor. La práctica calificada va a ser un problema de utilización de la ecuación de cambio de estado y un problema del cálculo de la fuerza equivalente en postes. Lo que estamos viendo ahorita y que vamos a repetir en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Muchachos, gusto saludarlos, ¿ya? Nos encontramos el próximo jueves, ¿sí? Listo, ingeniero, cuídese.